Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. En este día culminaremos nuestras jornadas cristianas sobre la muerte y la vida eterna. Y hemos invitado al padre Jorge Domínguez, quien actualmente está prestando su servicio en la catedral y también como maestro del seminario. Él es licenciado en Derecho Canónico y nos compartirá un tema de la fe que me parece también muy interesante. A veces nos hacemos la pregunta de ¿cómo salva Dios a los que no creen? ¿En qué creen los que no creen en Dios? Y al final de cuentas, ¿cómo podemos estar vinculados a Cristo, a Dios, que es nuestra meta? La santidad siempre será eso, llegar con Cristo, configurarnos con Él. Creemos que la salvación siempre será a través de Jesucristo. Así que le damos la bienvenida al Padre Jorge Domínguez y les pido un aplauso para él. Muchas gracias, Padre, por estar aquí. Muy buenos días. Les dé Dios nuestro Señor a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco de todo corazón su presencia en esta mañana. Desde el lunes y hasta el día de hoy, celebramos en nuestra diócesis de Zacatecas las jornadas cristianas sobre la vida y la muerte, organizadas por la Pastoral Universitaria. Coordina el Padre Chuy, felizmente. Para mi participación de esta mañana me han pedido el tema ¿en qué creen los que no creen? ¿Cómo salva Dios a los que no creen en Dios? En estos días, sobre todo 1 y 2 de noviembre, nuestro pueblo mexicano, una nación festiva, hace gala de toda su creatividad para celebrar el Día de los Fieles Difuntos, que no solamente lo reducimos al día 2, sino antes, en y después. La Iglesia Católica presenta también su doctrina, como hemos visto durante los días anteriores. Y comenzamos preguntándonos, ¿creer es una gracia? ¿Está al alcance de todos o de algunos? ¿Creer es una decisión de la voluntad o una inclinación del corazón? Cada vez nosotros tenemos conocidos, amigos, familiares, que por una u otra razón se alejan de la Iglesia Católica. Por tanto, son personas que recibieron el sacramento del bautismo y algunos hasta el del matrimonio, pero poco a poco se han ido retirando de la práctica religiosa. Siguen siendo personas religiosas, dicen creer en un Dios, pero no aceptan ya la intervención de la Iglesia como instrumento de salvación. Y los que sin causa propia no conocen la Iglesia de Jesucristo, ¿cómo se salvan? También este número empieza a crecer en nuestros países de América Latina. Vivimos una época profundamente marcada por la crisis de la fe y la indiferencia religiosa. En nuestra cultura contemporánea y particularmente en México, país históricamente católico, se advierte una tendencia creciente. Cada vez menos personas se identifican con alguna religión
y de los que aún se llaman católicos, muchos no practican regularmente su fe. En algún acontecimiento, bautismo, Navidad, matrimonio, los templos se vacían. Las generaciones jóvenes se declaran, como decía hace un momento, espirituales, pero no religiosas. Otros simplemente viven sin referencia explícita a Dios, ocupados en el ritmo acelerado del mundo. A la vez, el testimonio cristiano sufre escándalos, incoherencias y mediocridad espiritual que debilitan su credibilidad. En medio de este panorama surge una pregunta que atraviesa nuestras vidas y la historia que resuena entre nosotros todavía. ¿Cómo salva a Dios a los que no creen en Él? Y esto es más para nosotros que tenemos, como decía en un principio, familiares, amigos, conocidos, que juzgamos son buenas personas, pero que no practican la religión. Y vamos a ir desarrollando esto a lo largo de algunos minutos. Pueden preguntar, pueden interrumpir en el momento que ustedes no entiendan, quieran aclarar o quieran enriquecer lo expuesto. Al final también habrá tiempo para preguntas y respuestas. Esa primera pregunta, ¿cómo salva Dios a los que no creen en Dios? Le siguen otras. ¿Hay salvación fuera de la fe explícita? ¿Puede salvarse quien no conoce el Evangelio o quien conociéndolo no lo acepta? ¿Y qué decir de los que se alejaron de la Iglesia o de los que nunca escucharon hablar de Cristo? A estas cuestiones responderemos desde la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, la teología medieval, el magisterio de la Iglesia y reflexión teológica, siguiendo pues la pedagogía de la fe. Vamos para allá. Iniciamos con la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento. Desde los orígenes, la Biblia muestra que Dios no es propiedad de un pueblo, aunque se revele en la historia concreta de Israel. En Abraham, Dios anuncia un designio universal. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. El pueblo elegido es signo, no frontera, del amor divino. Los profetas denuncian el exclusivismo religioso e insisten en que Dios acoge al justo, venga de donde venga. Y ponemos 3 textos. Profeta Miqueas 6:8. Lo que el Señor te pide es que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con Dios. Segundo texto, Libro de la Sabiduría 11:24-26. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, amante de la vida. Y último, profeta Isaías 45:22. Vuelvan a mí y serán salvados confines de la tierra. El Dios del Antiguo Testamento quiere la conversión de todos, no solo de Israel,
La alianza particular es camino hacia la universalidad. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Cristo vino a salvar a todos. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. San Lucas 19:10. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Jesús no vino solo para los que creen, sino para reconciliar al mundo entero. 2 Corintios 5:19. Su entrega en la cruz tiene alcance cósmico y universal. Y lo vemos hasta en la liturgia. Por decirlo de alguna manera, el pañuelito que pone el sacerdote encima del mantel del altar es cuadrado. Tiene una función práctica y una función espiritual. La función práctica es que las partículas de la hostia que se parte queden ahí y no caigan al suelo o en el altar directamente, para que puedan después consumirse esas partículas. Y la parte espiritual significa que la Eucaristía, porque ahí está el cáliz con la sangre y el cuerpo del Señor, tanto en la especie de vino como en la especie de pan. Y significa que la Eucaristía, cuando se pone ese corporal, se creía que la tierra era cuadrada y que era plana. Entonces, la Eucaristía es para la salvación de la humanidad, no es solamente para los católicos. Y por eso se dobla en contrapartes. Primero de sur a norte, de norte a sur, de poniente, de oriente a poniente y de poniente a oriente. Eso significa, pues, la Eucaristía, que es el sacramento más importante que tenemos, porque es Cristo mismo, Dios mismo que está ahí presente, se da para toda la humanidad. ¿Perdón? Bien. El criterio final es el amor. San Mateo 25, 31, 46. Jesús no pregunta por la pertenencia religiosa, sino por la práctica del amor. Capítulo 25, versículos del 31 al 46. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Aquí se revela que la salvación se juega en el amor concreto, reflejo de la misericordia de Dios, que actúa incluso en aquellos que no lo nombran. La fe implícita y la búsqueda sincera. El que practica la verdad viene a la luz. San Juan 3:21. Incluso quien no conoce a Cristo explícitamente, buscando la verdad y haciendo el bien, encuentra a Dios, porque es movido por la gracia. El Espíritu Santo, que sopla donde quiere, lo lleva. San Juan 3:8. Dios obra misericordiosamente en todo corazón humano. Vamos a ver ahora a los padres de la Iglesia, algunos padres de la Iglesia, son muchos, vamos a ver solamente los más representativos. San Justino, mártir del siglo II, habla del verbo sembrado en los hombres. Todo lo que es bueno, dijeron los filósofos antes de Cristo, pertenece a nosotros los cristianos. Está en su libro La Apología, capítulo 2. La verdad y la salvación actúan donde el Logos está presente, incluso si no es reconocido con nombre cristiano. San Ireneo de León, ve en Cristo el nuevo Adán,
cabeza de toda la humanidad. Cristo recapitula en sí todas las cosas para que todo sea vivificado. Por tanto, ninguna vida humana está fuera del radio de la acción de su redención. San Agustín sostiene que fuera de la Iglesia no hay salvación, pero entiende que Dios tiene caminos misteriosos. Esta expresión la vamos a ver más adelante cuando veamos algunos temas anexos a el tema principal que estamos viendo. Vamos a ver quién es el primer padre de la Iglesia que lo dijo. San Agustino es el primero. Pero lo que importa es que él comienza a explicar esta expresión que empezó a perder rumbo. Algunos que parecen estar fuera están dentro, y algunos que parecen estar dentro están fuera. La pertenencia invisible a la Iglesia por la caridad o la fe implícita anticipa el pensamiento del Concilio Vaticano II. ¿Qué dice? También lo vamos a ver más adelante. Dice el concilio: algunos están bautizados, reciben el bautismo trinitario, por tanto pertenecen de cuerpo a la Iglesia. Y si se comportan conforme al bautismo, entonces pertenecen de manera material y espiritual a la Iglesia. Dice, pero hay otros que no fueron bautizados, pero se portan conforme al Evangelio, sin conocerlo. Y entonces estos pertenecen de manera espiritual a la Iglesia y son salvados por Cristo a través de la Iglesia. Y como ya puse el ejemplo hace ratito del sacramento de la Eucaristía. Como la Eucaristía, y aquí una consecuencia práctica, no es mi misa. Los sacramentos son de Cristo, dados a que los administre la Iglesia para la salvación de todos. Entonces no se vale que sigamos diciendo mi misa, pago mi misa, quiero una misa particular en mi rancho, en mi casa. No, es para todos, principio de comunión y participación. Otro padre de la Iglesia, San Gregorio Magno, y su pensamiento muy unido al de San Juan Crisóstomo. ¿Qué dicen ellos? Ambos subrayan que el juicio divino se basa en la misericordia y en la rectitud del corazón, no solo en la confesión exterior de la fe. Vamos ahora a los teólogos medievales. El primero y más grande, Santo Tomás de Aquino. También está San Buenaventura, pero vamos primero con Santo Tomás. Cristo es el único mediador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvados. Cita Santo Tomás el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. El doctor Angélico enseña que toda la salvación procede de Cristo como cabeza del género humano. Está en la Suma Teológica. El bautismo y el deseo. Aquí comienza Santo Tomás a clarificarnos más el tema que estamos viendo. Reconoce el bautismo de deseo. Él le llama votum bautismi. Aquel que, sin recibir el sacramento del bautismo, desea hacer la voluntad de Dios y vivir según la recta razón, es salvado. Quien sin culpa ignora la fe cristiana, pero sigue su conciencia y busca el bien, puede recibir la gracia de Dios. Dios no está limitado por los sacramentos, aunque los estableció como medios
necesarios para nosotros. Es decir, el camino ordinario para los bautizados son la doctrina, los sacramentos y la caridad, la disciplina. Nosotros sin ello no nos podemos salvar. Pero para los que no están bautizados, Dios no está limitado por los sacramentos. Dios es más que la Iglesia Católica. Lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto. La Iglesia Católica no tiene el monopolio de la salvación. Sería contrario al ser de Dios, que es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Vamos ahora a San Buenaventura, que aunque vivió antes que Santo Tomás, lo vemos después. Afirma que la misericordia de Dios es más amplia que nuestra razón. La sabiduría divina dispone modos ocultos para conducir las almas a la salvación, porque el amor de Dios es difusivo por naturaleza. No lo podemos encerrar. Dios ama primero y no cesa de amar. Vamos a ver ahora el magisterio de la Iglesia, algunos concilios y algunos papas. Concilio de Trento, siglo XVI. Afirma la necesidad del bautismo. Si alguno dice que el bautismo es libre, es decir, que no es necesario para la salvación, sea anatema. Pero también reconoció el bautismo de deseo y de sangre, claro, siguiendo la doctrina de Santo Tomás. Pío IX dice: los que viven en la ignorancia invencible de la verdadera religión, pero observan la ley natural y están dispuestos a obedecer a Dios, pueden obtener la vida eterna por la acción de la gracia divina. Pío XII: aun los que no pertenecen al cuerpo visible de la Iglesia, es decir, los que no están bautizados, pueden estar ordenados a ella por un deseo inconsciente. Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia es necesaria para la salvación, pero también que quienes sin culpa desconocen el Evangelio, si buscan sinceramente a Dios, pueden salvarse. Lumen Gentium 16. Aquellos que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo ni su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón, pueden conseguir la salvación eterna. Ahora vamos a la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes número 22. El Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual, es decir, la salvación. Decreto ad gentes número 7. Dios puede conducir a la fe a los hombres sin los medios externos de la predicación. Vamos a ver a los teólogos del siglo XX y principios del XXI. Un alemán, Carlos Rahner, desarrolla la idea del cristiano anónimo. Todo humano que acoge sinceramente la gracia de Dios, aún sin conocer a Cristo, está orientado implícitamente hacia Él. El que acepta la existencia y la responsabilidad moral está aceptando a Dios, aunque no lo sepa. La salvación llega por Cristo, pero no necesariamente mediante la fe explícita. Y luego, quien fuera el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, dice: advierte contra dos extremos: el exclusivismo cerrado,
y el relativismo indiferente, en verdad y tolerancia, y fe, verdad y cultura, afirma. Cristo es el centro de la historia y toda salvación pasa por Él, aunque sus caminos sean múltiples y misteriosos. Para el teólogo Ratzinger, la Iglesia no tiene el monopolio de la salvación, pero sí su plenitud, el sacramento universal de salvación. Un teólogo católico muy cuestionado, Hans King, que dice, reinterpreta la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación, y él reinterpreta en clave cristocéntrica, que dice, no fuera de la Iglesia, sino fuera de Cristo no hay salvación. Cristo actúa más allá de las fronteras institucionales, pero la Iglesia sigue siendo su signo histórico visible. Un teólogo español, Juan Alfaro, jesuita, en su Teología de la Esperanza Cristiana, vean qué bonito dice, subraya la universalidad de la voluntad salvífica de Dios y la libertad humana como respuesta. El hombre puede rechazar conscientemente la gracia, pero nunca deja de ser amado y buscado por Dios. Por eso decimos, si en el último instante alguien se arrepiente, Dios lo salva. Hans Urs von Balthasar dice en su libro, ¿se puede esperar que todos los hombres se salven? Porque dijimos que en la carta a Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y este teólogo parte de ahí. ¿Será posible? La respuesta es obvia, no. Para Dios no hay imposibles, pero tenemos que ver el cómo. Y propone él una esperanza teologal universal fundada en el amor redentor de Cristo. No sabemos quién se condena, pero debemos esperar que el amor triunfe. Y Dios es amor. No afirma el universalismo dogmático, sino la esperanza audaz de que el infierno no esté vacío de amor. Ahora vamos a ver algunos temas que van anejos a este primer tema. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno. El primer tema es, el bautismo es absolutamente necesario para la salvación. Cuando vamos a escuchar las pláticas para el sacramento del bautismo, papás, padrinos o los que lo exponen, pronunciamos esta afirmación: el bautismo es absolutamente necesario para la salvación. ¿Qué decimos? Lo es por institución divina, no por limitación de Dios. Son dos cosas distintas. Quien no recibe el sacramento por imposibilidad o ignorancia invencible, pero busca el bien, recibe el efecto del bautismo por la gracia. Dios no está atado a los sacramentos, pero nosotros, los bautizados, sí lo estamos. Afirmación de Santo Tomás de Aquino. Segundo tema: fuera de la Iglesia no hay salvación. Les prometí, y aquí les cumplo, quién fue el primer padre de la Iglesia que la pronunció. Y lo importante es en qué contexto. San Cipriano, siglo III. Dice él, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la Iglesia por madre. El sentido original
es contra el cisma donatista, no contra los paganos. Entonces, a veces escuchamos esta frase, la escuchamos fuera de contexto y estamos pensando que los que no están bautizados en automático están condenados, y eso no es cierto. Hay que poner la frase en su contexto. Dios puede actuar fuera de sus límites visibles. Toda la salvación procede de Cristo y por tanto de la Iglesia, aunque no siempre de forma visible. Ustedes se han de fijar en la oración universal, en la Eucaristía o en alguna oración colecta, la primera oración que se recita en la misa. Pedimos muy seguido por la salvación de todos los hombres. Entonces vean, la Iglesia es instrumento de salvación y pedimos por todos, por los que se han alejado, por los que no creen en la Iglesia Católica, por los que no creen en Jesucristo, por los que no son cristianos, por los judíos, por los musulmanes. Sobre todo queda muy claro en la oración universal el Viernes Santo. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Frase lapidaria de San Agustín. La salvación no es automática. Exige respuesta libre y cooperante por parte del hombre. Dios ofrece su gracia universalmente, pero no impone su amor. ¿Cómo respondemos? Los creyentes católicos de un modo y las demás personas, ya dijimos, Dios tiene otros caminos donde no podemos nosotros encerrarlo. Existe la posibilidad de rechazo, por eso exige respuesta. Siguiente tema, conexo. Dios salva a los que sin culpa desconocen a la Iglesia. La Constitución dogmática sobre la Iglesia, en el número 16, dice: la ignorancia invencible no excluye de la salvación. Dios conoce los caminos del corazón. ¿Quién actúa de buena fe? ¿Quién actúa de mala fe? Su espíritu puede actuar en religiones, culturas y conciencias que, aunque no conozcan a Cristo, viven conforme a su verdad. Un tema más delicado. ¿Y los que se separaron de la Iglesia Católica? El decreto Unitatis Redintegratio, número 3, enseña que los cristianos no católicos están unidos a la Iglesia por vínculos invisibles del bautismo y de la fe. Y aquí lo que más nos debería dar temor, un sano temor, es: ¿por qué abandonaron la Iglesia? Porque si alguien la abandonó por mi falta de testimonio, por un abuso físico, moral, espiritual, económico, entonces a lo mejor nosotros, si no hemos confesado ese pecado, tenemos más posibilidades de condenación que el que se alejó. Entonces tenemos que revisar mucho nuestra conciencia a nivel personal y a nivel eclesial. ¿Por qué se van? Y vamos a una primera conclusión. A la pregunta inicial, ¿cómo salva Dios a los que no creen en Dios?, respondemos con una certeza y una esperanza. La certeza: todo el que se salva por Cristo y por la Iglesia de Dios. No hay otro mediador. La esperanza: la gracia de Cristo puede alcanzar a todos, incluso a quienes no lo conocen explícitamente.
El amor de Dios es universal, libre y misterioso. Su justicia no contradice su misericordia, la perfecciona. Porque por ahí hay expresiones de algunos que nos comportamos como los fariseos. Qué chiste, toda la vida me porto bien. O alguien se porta toda la vida mal y en el último instante de su vida se arrepiente y Dios lo salva. Yo no soy dueño de la gracia y Dios puede hacer con lo suyo lo que Él quiera, como Él quiera. Y lejos de alegrarnos porque un hermano nuestro se salva, lo padecemos. Entonces hay que revisarnos. Por eso la tarea de la Iglesia no es cerrar el cielo. Habemos muchos católicos que pretendemos cerrar el cielo a hermanos. La tarea nuestra es anunciar el reino de Dios. Y anunciarlo no es decidir quién se salva, eso le toca a Dios, no a nosotros. Él lo ha dicho claro, que el juicio le ha tocado a Él, porque el Padre se lo ha concedido, pero no a nosotros. A nosotros nos toca mostrar el rostro de aquel que salva. El Dios desconocido que ustedes adoran, a ese les anuncio yo. Hechos 17:23, dice San Pablo. Como San Pablo en el Areópago, también hoy la Iglesia está llamada a hablar al mundo secular, no con condenas, no con amenazas, sino con testimonio, amor y verdad. Dios no se deja vencer por la incredulidad humana, sigue buscando, tocando y salvando de modos que solo Él conoce. Y quizás muchos que dicen no creer en Dios ya están siendo salvados por el Dios en quien no creen, pero que nunca deja de creer en ellos. Esa es una conclusión para los que tenemos fe. Traía otra yo por si había alguien que no tuviera fe, pero todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de fe. Y con esto termino. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, quejas aquí con el Padre. Sí. Sí, hablábamos nosotros aquí de la iglesia orante. Tenemos que ser uno con Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una parte es orar, y hay que orar, y orar en serio. El Papa Benedicto XVI, antes el teólogo solamente Joseph Ratzinger, en 1969 publica un libro delgadito muy bonito, y el 5º capítulo es el más práctico para nosotros. Dice que la Iglesia va a dejar de ser mayoría, que va a ser minoría, que va a ser perseguida, pero que si hay las condiciones de oración y reflexión permanente, desde ahí va a resurgir. Entonces, es muy importante que recemos. El Evangelio de San Lucas nos habla mucho de la insistencia, de la perseverancia en la oración. Y el otro es el testimonio. Y el testimonio comienza por no convertirnos en jueces, en no estarlo señalando de manera personal. ¿Tenemos que denunciar el pecado? Sí.
Pero recordemos que Cristo murió por los pecadores, es decir, por nosotros. Y está a la espera de que el hijo mayor entre a la fiesta, al banquete. No se rinde. Pero no nos toca a nosotros juzgar a nadie de manera particular. Incluso, fíjense cómo la psicología cristiana dice que tenemos que denunciar acciones, pero no a las personas. ¿En qué sentido? En el diálogo interpersonal. Que el esposo no debe decir, tú no sirves como cocinera o no sirves para cocinar. Tiene que decir, se quemó la sopa. Porque a todos se nos puede quemar la sopa. Y ahí está un refrán, ¿verdad? Al mejor cocinero se le va una papa entera. Pero de un hecho a que condenemos a la persona, no. Entonces aquí, rezar, reflexionar, pero no condenar. Es uno de los errores que hemos cometido como iglesia, estar juzgando. No nos toca. La iglesia, fíjense que tiene capacidad para elevar a los altares, eso lo vi en el primer día, el lunes, después de un proceso jurídico muy riguroso, vienen los pasos así generales. La postulación, se declara siervo de Dios, beato y luego santo. Después de todo este proceso jurídico muy minucioso, la iglesia tiene capacidad para elevar a alguien al honor de los altares, pero la iglesia no tiene capacidad para condenar a nadie. ¿Alguien ha visto que en la Biblia o en un documento del magisterio esté condenado Judas? No, Iscariote me refiero. Por allí, no digo nombres, pero algunos personajes que persiguen a la iglesia. Algunas personas han dicho que están condenados. No, ojalá y no. Porque si ellos, que estaban alejados de Dios, que recibieron menos que nosotros, están condenados, ¿dónde estamos nosotros? Recordemos que al que más se le dio, más se le va a exigir. Si nosotros somos de comunión diaria, ¿cuánto nos van a exigir? Entonces, más vale que aboguemos por ellos, porque el que por otros habla, por sí aboga. Y necesitamos de mucha oración también nosotros, no nomás ellos, también nosotros. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, llegan al cielo. Dijimos que para esta gente Dios tiene caminos que nosotros no conocemos. Nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestras estructuras. La iglesia es obra de Dios, pero también es obra de los hombres. Y en eso que es obra de los hombres es limitada. Y Dios es infinito. Y su amor es infinito. Y qué bueno que sea infinito, porque si su misericordia, su bondad no son infinitas, no nos alcanzaría a muchos a nosotros. Al menos a mí, si la misericordia de Dios no fuera infinita, no me alcanzaría. Repito, no porque tengamos nosotros pecados de homicidio, de narcotráfico, no. Pero al que más se le dio, más se le exige. Y muchos de estas personas que están en la cárcel o que andan de delincuentes, les faltó algo que a lo mejor nosotros sí tuvimos: un hogar, con muchas limitaciones, pero había amor. Nos dieron a conocer a Dios y por eso estamos aquí.
Y ellos, muchos, la mayoría de ellos, no tuvieron amor. Entonces sí, Dios los salva a ellos. ¿Alguna más? Se llama Fe y Futuro. Está en ediciones Sígueme. Es un libro chiquito. El capítulo 5 es el que está al alcance de todos nosotros. Los 4 primeros son reflexiones teológicas. Entonces, alguna duda le preguntan aquí al Padre Chuy o a algún otro padre. Pero el capítulo 5 es profético. Cuando yo lo leí por allá en los años 80, yo pensé que estaba diciendo que faltarían muchos años para eso. En Guadalupe, Zacatecas, en los años 80, solamente había una familia protestante y muy respetuosa. Pero en los finales de los 80 y principios de los 90 se vino una creciente, donde quiera hubo grupos religiosos nuevos, templos, capillas, etcétera, ¿no? Entonces dije, ¿cuánta razón tenía Joseph Ratzinger? ¿Algo más? Sigo. Por ejemplo, también aquí me queda claro que Dios acoge al justo venga de Dios. Entonces, para llegar a la salvación, pues debemos ser justos, ser misericordiosos y amar a Dios. Y esta parte de cuando se dice que si antes de morir uno se arrepiente de sus pecados, pero si en su vida mundana no aplicó en estos aspectos, de todas maneras pudiera haber salvación. Es que así lo ha prometido Dios. Si en el último instante de tu vida te arrepientes, te salva. No quiere decir que vaya de inmediato al cielo. Pero ya quisiera yo ir al purgatorio. ¿Por qué? Llegando al purgatorio, aunque pasen miles de años, algún día saldrá al cielo. Entonces sí, y por eso hay que pedir siempre. San Juan Bosco decía que había que rezar, aunque sea una Ave María, para que intercediera por nosotros. Y él tenía muchos sueños, y en uno de sus sueños, el demonio va y le reclama a Dios: oye, ahorita acaba de entrarnos al cielo. Eso ya los tenía yo en mi poder. Y están entrando al cielo, ¿por qué? Entonces el Señor voltea y ve un agujero. Y no están entrando por donde entra la mayoría. Pero dice, ¿cómo pueden llegar al cielo? Y está un rosario de la tierra al cielo. Entonces dijo, mira, lo que haga mi mamá está bien hecho. Y ella les ha prometido que el que reza el rosario se salvará. Y lo decía San Juan Bosco, y si no lo alcanzan o no lo saben, con que recen un Ave María. Entonces eso habla que el amor de Dios es misericordioso, que Dios se vale de cualquier cosita, que nos abramos a su amor, lo recibamos para salvarnos. Y es que cuando se habla de justicia en la Iglesia, no se habla de la justicia del derecho romano, conmutativa, distributiva, no. Justicia es hacer la voluntad de Dios. De San José se dice que es un hombre justo. ¿Por qué? Porque hacía la voluntad de Dios. Entonces la salvación no la miramos nunca en conceptos jurídicos menos del derecho romano, ni conmutativa, ni distributiva, ni política. Estas justicias no entran en el Evangelio. En el Evangelio hablar de justicia es hacer la voluntad de Dios. Y si en el último momento quiero hacer la voluntad de Dios, es decir, reconocer mi pecado y abrirme a la gracia, Dios me salva.
Pues muchas gracias. Dios les pague. Buenos días. Le agradecemos mucho al Padre Jorge estar aquí con nosotros para compartirnos estas reflexiones, esta investigación, sin duda que implica tiempo, buscar los padres de la Iglesia, buscar todas estas referencias, pero también la experiencia que usted tiene como sacerdote de la misericordia de Dios, de las inquietudes que hay en el corazón humano. Y desde la pastoral queremos hacerle un reconocimiento al cual le doy lectura. La Dimensión de Pastoral de Cultura y Educación de la Diócesis de Zacatecas otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Jorge Eduardo Domínguez Díaz por su destacada participación en las jornadas cristianas sobre la muerte y la vida eterna con la conferencia titulada ¿Cómo salva Dios a los que no creen en Él?, dado en la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas el 1 de noviembre del año jubilar 2025. Muchas gracias, Padre. No, gracias a usted. Gracias. Y seguimos esperando ya la última actividad, bueno, además de el desfile de los santos que realiza la catequesis del Decanato Santo Domingo, un concierto de Requiem a las 7 de la noche, 7 de la tarde en la Catedral Basílica. Y mañana, pues, concluir con nuestra celebración en toda la iglesia de la conmemoración de los fieles difuntos. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga.